Escucha esto impresionante. Si entiendes este secreto que te voy a revelar, tu vida, si Dios quiere, cambiará 180 grados para bien. Sabes que el alma, luego de subir al cielo, le muestran dos películas. Una película en la cual ve su vida tal como fue, y la segunda película muestran cuál podía haber sido su potencial, su ideal, su máximo alcance. ¿Estás pronto? ¿Estás pronta para investigar y profundizar sobre un tema que te puede cambiar la vida? Escucha primero esta historia impresionante. Es así. Hace más de 100 años atrás, en Jerusalén, habían dos amigos que estudiaban Torá en una yeshiva, en un centro de estudios judíos, y eran lo que se llama en arameo, no en hebreo, se dice Javruta. ¿Qué es Javruta? Básicamente, así estudiamos Torá los judíos. Obviamente uno puede estudiar solo, pero se acostumbra a las yeshivot, en los centros de estudio, estudiar básicamente dos amigos, en las cuales básicamente uno profundiza, pregunta, recibe una respuesta de su amigo, y así en viceversa, y así el estudio se hace mucho más profundo. Así estudiamos Torá los judíos miles de años atrás. Eran dos jóvenes, y un día llegan a la yeshiva, al centro de estudios. Uno de ellos en un momento esboza una pequeña sonrisa. El amigo le dijo: ¿por qué te sonreíste? ¿Hay algo cómico que no me di cuenta? Dijo: no, me acordé de algo, no importa. Muy bien. Le dice: ¿quieres contarme? No. Le insiste, dice: bueno, te voy a contar, pero quiero que sigamos estudiando. Muy bien, cuéntame. Te voy a contar. Hace 3 días atrás tuve un sueño muy interesante. Se me vinieron en el sueño dos, se dice en hebreo, Talmidei Jajamim, dos sabios de la Torá, eruditos de la Torá, ancianos, entrados en años, más de 80 años, barbas blancas, rostros iluminados, con sonrisa en el rostro, y vinieron y me dijeron lo siguiente. Me dijeron: mira, tú y tu amigo, tu Javruta, tienen cualidades impresionantes que entendemos que tú tienes junto a tu Javruta levantar desde cero, es decir, construir desde cero una yeshiva cabalista en Jerusalén. Muy bien, ese fue el sueño. El amigo lo miró con una cara muy sorprendida y le dijo: bueno, sigamos estudiando. Dijo: no, cuéntame un poquito más. ¿Qué más te dijeron? Hay algo muy interesante, le dijo el amigo. Mira, al otro día, a la otra noche, a la segunda noche, me pasó lo mismo. Los mismos dos sabios diciéndome exactamente lo mismo. El amigo lo miró. ¿Algo más? Y esta noche, la anterior, la previa, otra vez lo mismo. El amigo, cara pálida, lo mira, anonadado. Y el amigo que le contó el sueño, los sueños que tuvo, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Qué te pasó? Y le dijo: yo soñé lo mismo. De repente silencio, un silencio entre ellos, que la tensión se podría cortar con tijera, como dice la expresión. Los dos entendieron que había un mensaje aquí, un mensaje divino que Dios les regaló. Y dijeron: obviamente esto no es casualidad, es causalidad. Es muy interesante que en hebreo la palabra casualidad se le dice mikre. Las letras de mikre también son las siglas de las palabras rak me Hashem, solo de Dios. Es impresionante. Que básicamente una casualidad, entre comillas, solo es de Dios, que siempre es causalidad. Dios lo crea, no existe casualidad. Siempre hay supervisión divina al más mínimo detalle. Muy bien. Entonces estos dos chicos, realmente jóvenes, muy jóvenes, dijeron: ¿qué hacemos? Lo pensaron, reflexionaron y dijeron: bueno, esto obviamente es una causalidad, no casualidad, hay algo que hacer con esto. Y decidieron embarcarse y construir una yeshiva, que obviamente implica muchísimos esfuerzos de dinero, de conseguir alumnos, conseguir rabinos, todo un staff, un equipo de gente, secretarias, secretarios,
asistentes, o sea, algo muy grande. Y lentamente comenzaron. Y ellos hablaron con alumnos, hablaron con maestros, con rabinos, y empezó. Y ellos en un comienzo eran alumnos, eran muy jóvenes. Pero empezaron a conseguir fondos, ayuda, esto, el otro. Poco a poco se empezó a construir. Muy bien. Ellos ya fueron creciendo, se transformaron en rabinos y, les acorto un poco la historia, se transformaron en lo que se dice en hebreo los Rashei Yeshiva. Rosh Yeshiva es el cabeza, Rosh es cabeza, el cabeza de la Yeshiva, básicamente el director, el rabino principal del centro de estudios. Los dos en forma conjunta eran socios a nivel de embarcarse como directores de la Yeshiva, y pasaron 60 años aproximadamente, y obviamente una Yeshiva impresionante, cabalística impresionante, con una bendición impresionante en Jerusalén, impresionante. Muy bien, les acorto la historia obviamente. Ahora, un día especial, los dos rabinos, ya como dijimos centrados en años, uno de ellos le dijo: ¿sabes lo que me estuve acordando? De nuestro sueño. ¿Te acuerdas nuestro sueño, el que tuvimos los dos? Dijo: ¿cómo no me voy a acordar? Esta yeshiva está basada en estos sueños. Dijo: pero hay una pregunta que no me deja dormir. ¿Qué pregunta? ¿Te acuerdas que en el sueño hubo dos grandes rabinos con caras iluminadas, barbas blancas, que nos hablaron? Y tanto tú como yo tuvimos el mismo sueño, que eran los dos rabinos. Dijo: por supuesto me acuerdo. La pregunta que no me deja descansar es: ¿quiénes eran estos rabinos? ¿Serían nuestros patriarcas? ¿Serían grandes sabios de hace 100 años, miles de años? ¿Quiénes eran? El otro rabino, su amigo, le dijo: por favor, acompáñame. Wow, ¿tienes la respuesta? Tú ven conmigo. Con una leve sonrisa en la boca, ven conmigo. De repente subieron las escaleras, entraron en la gran sala de estudios. Piensen, cientos de alumnos, ruido de estudio de Torah. Hay que saber que, a diferencia de una biblioteca en el mundo occidental, las bibliotecas obviamente dicen muchos carteles: prohibido hablar, silencien los teléfonos, prohibido hablar, por favor lean en silencio. Cuando uno entra a una yeshiva, a un centro de estudios judíos, obviamente el teléfono tiene que estar en silencio, eso sí, pero a nivel de ruido de Torah, impresionante. Y hay discusiones obviamente con mucho cariño, obviamente, pero discusiones: ¿qué dijo el rabino y qué dijo el otro rabino? Se abre la Mishnah, se abre la Torah, se abre, es decir, la Kabbalah, el hasidismo, cada uno según lo que está estudiando. ¿Y qué dice? No, pero esto aquí dice otra cosa. Es decir, es un ruido de vida. Es como quien va, imagínense, un gran fenómeno natural, cataratas, o imagínense algo impresionante con el ruido del agua que puede realmente ensordecer a la persona del ruido. Así uno entra a una sala de estudios de Torah y es un ruido dulce, pero es ruido de Torah. Torat Haim, Torah de vida, impresionante. Entonces entran, imagínense, cientos de alumnos estudiando. Los alumnos se levantan en honor a la Torah de sus Rashei Yeshiva, obviamente los rabinos principales de la Yeshiva. Se levantan en honor por la Torah de sus rabinos. Los rabinos pasan por la sala, van a una biblioteca, los alumnos se sientan y siguen estudiando, y el ruido continúa. De repente llegan en un costado a una biblioteca, una gran biblioteca llena de libros, así como ven aquí. Imagínense una gran biblioteca. Atrás de los libros había algo muy interesante. Había un espejo y por delante de los libros. De repente, el rabino le dijo: sobre tu pregunta, ¿quieres saber quiénes eran los dos grandes rabinos? Sí, por favor. Entonces va, como que va a agarrar un libro
Y el rabino dijo, seguramente debe ser uno de los rabinos que escribió este libro que me va a mostrar, seguramente. Pero ¿qué hizo? Algo muy interesante. Lo que hizo fue mover los libros y de repente, al mover los libros, quedó el espejo frente a ellos. Y de repente, el amigo que hizo la pregunta quedó anonadado, en blanco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se descubrió a sí mismo y descubrió al segundo rabino que se le reveló hacía 60 años atrás en el sueño. Impresionante. Y el rabino, su amigo, le dijo, ¿ahora los conoces? ¿Los reconoces? Eran ellos. Eran ellos. Básicamente viajaron el tiempo, 60 años, y le hablaron a su versión joven de 20 y pocos años. Impresionante. Ahora, esta historia, que está basada en hechos reales, lo dije con mis palabras, pero está basada en hechos reales, es impresionante. Hay un gran sabio que dice que a nivel metafórico, obviamente, no hay que tomarlo literalmente, pero a nivel metafórico hay que saber que a la persona, cuando después de fallecer, que sea después de muchos años, con mucha bendición para hacer la voluntad de Dios, con la figura en el corazón en este mundo, hacer solo el bien, llega su alma al cielo, todo en forma metafórica, obviamente, pero real también, a nivel esencial, obviamente, llega el alma al cielo y le muestran dos películas. Dos películas. La primera película es cómo fue su vida. Básicamente vio lo que hizo, cómo se comportó, qué hizo, qué dijo, qué pensó en tal situación. Básicamente la película de su vida. Pero la segunda película, que es la película en realidad más interesante y más desafiante, es quién podía haber sido esta persona. Le muestran el alma. ¿Cuál podía haber sido el ideal? ¿Cuál podía haber sido tu ideal? Imagínate, si tú realmente incorporas esta información, te puede cambiar la vida hoy, desde hoy. Impresionante. ¿Cuál es tu ideal? ¿A qué puedes llegar? ¿A qué puede llegar tu alto potencial, tu cúspide? A cada instante. Impresionante. Por lo tanto, si vemos esta historia, piensa, vamos a ir con esta historia y después aplicarlo a la vida y pensar ejemplos. La historia de los dos rabinos, ellos realmente entendieron, obviamente eran sabios de Torá, eran jóvenes, pero también eran sabios, ya tenían sabiduría de Torá, que obviamente Dios les habló en cierto aspecto, en forma de sueño, pero no fue algo casual. Los dos soñaron un sueño muy similar, con el mismo mensaje, obviamente, y era algo bueno, construir una yeshiva, un centro de estudios de Torá, por supuesto, era algo bueno. Por lo tanto, entendieron que aquí había algo con base, algo correcto, y fueron a por eso, y lo hicieron, y lo lograron, gracias a Dios, con mucha bendición. Ahora, piensa opuesto. Si estos dos jóvenes hubieran dicho, nada, son sueños, no hagamos caso, no tiene ninguna razón de ser, que de hecho, entre paréntesis digo, es verdad, y explica a nuestros sabios, también está escrito, nuestros sabios dicen que muchas veces en general los sueños, cuando no tienen razón de ser, no hay que darles corte a los sueños, obviamente, cuando son cosas que no tienen sentido o no tienen ningún tipo de propósito, obviamente uno no tiene que estar aferrado a ver qué soñé, qué no soñé, obviamente hay que saber que generalmente los sueños tienen que ver con lo que la persona hizo durante el día, es decir, obviamente, o antes de irse a dormir, por ejemplo, algo que entre paréntesis les digo, no es bueno hacer es ver una película de acción, de suspenso, o entrar en las redes sociales y ver cosas, informaciones que lo pongan nervioso a la persona, o todo tipo de cosas que le generan ansiedad. Básicamente piensa que el alma dentro de su cuerpo, cuando va a dormir, si se va con todo ese bagaje de ansiedad, muy probablemente los sueños no sean sueños placenteros, sean muy
turbulentos. Es decir, hay que tener en cuenta esto. Pero aquí en el caso del cuento que les conté, ellos entendieron que aquí había algo que realmente tenía base. Tenía base. Y fueron a por eso. Entonces, si no hubieran hecho eso, hubieran dicho, son sueños, no tienen nada que ver, esto, el otro. Después, cuando hubieran llegado al cielo, les hubieran dicho, ¿qué hicieron en su vida? Capaz que estudiaron un poco de Torah, hicieron lo otro, pero ¿por qué no siguieron? No fueron rabinos, no construyeron una yeshiva, no hicieron... Miren el potencial que podían haber tenido. Cuántos alumnos, cuánta Torah, cuánta bendición al mundo, cuántas acciones de bien. Su yeshiva, su centro de estudios podía haber hecho muchos actos de beneficencia con la sociedad, con el barrio, con la ciudad, con la Torah que enseñaban los propios alumnos. Ustedes, miren todo lo que podían haber hecho, es una pena. Pero no, gracias a Dios, los rabinos, eligieron el bien, como está escrito. Ubajartá Bajaim, está escrito en la Torah, elegirás la vida. Hay que saber que Dios te regala el libre albedrío, te da el regalo de elegir la vida. Hay gente lamentablemente que dice, no, el destino, esto, lo otro, o soy presa del destino, y esto, y no puedo cambiar, no me pidas cambiar. Esos son inclinación por el mal, habla su parte negativa. Hay que darle voz a la parte positiva, a la inclinación por el bien, que obviamente puedes cambiar, obviamente puedes hacer el bien. Dios te regala el tesoro más grande, que es elegir el bien. Está escrito, Ubajartá Bajaim, y elegirás la vida. Dios nos dice en la Torah, puse delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, elegirás la vida, Ubajartá Bajaim. Es decir, Dios te pone a cada instante una situación, a veces más sencilla, a veces un poco más desafiante, es decir, pero siempre Dios quiere que elijas el bien, y así está pensado. Obviamente tienes que vincularte con Dios, pedirle ayuda a Dios, saber que no todo está en tus manos, a nivel de que no todo tú controlas, por supuesto. Pero el libre albedrío, Dios te lo regala y sí lo controlas. Tu libre albedrío, tu querer hacer el bien. Los resultados no están en tus manos. ¿Qué significa? Por ejemplo, tú quieres ayudar a tu amigo con dinero y te olvidaste la billetera en tu casa. Haces así y no tienes el dinero. La voluntad de querer darle el dinero a tu amigo está en tus manos, es darla. Ahora, el resultado, en ese instante, no la puedes dar porque te olvidaste. Eso no está en tus manos. Obviamente está en tus manos, sí, ir a tu casa, agarrar la billetera, obviamente, o hacer una transferencia bancaria a tu amigo, por supuesto. Pero sobre todo hay que saber que Dios te regala se dice en hebreo, tu razón, tu voluntad, el querer hacer el bien. El querer hacer el bien. Eso está en tus manos, 100% en tus manos. Eso Dios te lo regala. Libre albedrío. Libre albedrío. Por lo tanto, resumiendo, hay que entender que tenemos que pensar y reflexionar cómo nos gustaría que nos muestran la segunda película y decir con voz fuerte y segura, yo viví a cada instante mi máximo potencial. Yo quise. Es verdad, a veces no pude, no lo logré, pero quise, intenté, me caí, me levanté. Está escrito, Sheva y Pol Tzadik Vakam. 7 veces cae el justo y se levanta. 7, el número 7, es el número de la semana, naturaleza. Uno que puede entender aquí, que la naturaleza de la persona justa, alguien tzadik, alguien que es justo, excelente persona, es equivocarse, es caerse. ¿Por qué? Está escrito también, Ein Adam tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yechetá. No hay una persona que sea justa en esta tierra, que quiera hacer el bien y no se equivoque. Por definición, built-in se dice en inglés, por definición, por defecto, tenemos el potencial de equivocarnos. Somos seres humanos, no somos ángeles. Pero ¿qué está en nuestras manos? Como dijimos, el razón, el querer hacer el bien. Y obviamente intentar hacer el bien. No es solo quiero y no hacer nada, no intentar, no. Es querer e intentar. Obviamente los resultados, Dios decide cuáles son los mejores resultados para el plan divino. Pero eso no está en nuestras manos, el resultado de lo que uno no controla. El clima, donde uno nació, es decir, las circunstancias. Obviamente uno puede mudarse, eso sí, está en las manos de uno decidir mudarse, por supuesto, si el lugar no es adecuado, o cambiar de trabajo si no es adecuado, es decir, por supuesto. Pero sobre todo es
querer hacer el bien e intentar hacer el bien. Por lo tanto, esto es impresionante. Entonces tenemos que reflexionar. Y te sugiero que pienses cómo me gustaría que yo diga con voz plena y segura: mi vida fue como esa segunda película, como era ideal, no como la primera película que más o menos, es decir, como la segunda película, que es: quise a cada instante hacer lo mejor, dar mi máximo potencial, estar vinculado con Dios, el Creador Todopoderoso, pedirle a Dios que me ayude, que me guíe a mí y al mundo entero a hacer el bien, a hacer la voluntad de Dios, con alegría y buen corazón, constantemente. Es decir, que la brecha entre mi potencial y el real casi no exista. Es decir, que la primera película, que podría ser una película muy baja, y la segunda con un ideal muy alto, que es todas las, en inglés, el toolbox, la cajita de herramientas que Dios te regala, que son tus cualidades personales, tu potencial, que la brecha sea casi ínfima. Es decir, que sea básicamente la misma película. Que lo que yo hice y lo que podía haber hecho sea así. Que básicamente sea no dos, una. Que viví mi ideal a pleno. Intenté, quise, intenté. Por lo tanto, te invito a reflexionar. ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué Dios me regaló? ¿Qué cualidades personales tengo? Eres inteligente, eres fuerte, eres paciente, tienes buenos oídos para escuchar si un amigo o una amiga te cuenta una dificultad, eres una persona que da buenos consejos. ¿Qué cualidades tienes? ¿Eres alguien que le gusta ayudar a las personas? ¿Eres alguien que sabe trabajar con las manos? ¿Puede ayudar a sus vecinos o a gente o todo tipo de personas? ¿Eres bueno con los números? A nivel de pensamiento, ¿tienes brillantez en tu pensamiento? ¿En qué te destacas? ¿Qué potencial tienes? Y también piensa, también puedes escribir. ¿Qué cosas me cuestan? ¿Qué me cuesta? ¿Qué tengo que corregir? Hay que saber que lo que te cuesta es una pista de Dios para saber qué tiene que corregir. Lo llaman en hebreo el tikkun. ¿Cuál es tu tikkun? ¿Cuál es tu corrección en este mundo? Tu misión en este mundo. Tanto a nivel de corrección, qué cosas me cuestan, como las potencialidades que Dios te regala también. Todo es un regalo. Las potencialidades, las fuerzas y las debilidades. Todo es un regalo. También, ¿por qué es un regalo? Porque lo que te cuesta es algo que te puede ayudar a ayudar a otra persona. Que quizás tú eres la única persona que la conoce. O que puede entender sus dificultades. Porque a ti te pasa algo muy similar. Por lo tanto, hay que ver como todo un gran regalo de Dios, una cajita de herramientas para vivir tu misión a pleno, al máximo. Así que decide el bien, decide la vida. Y también, algo que te quiero comentar, que nosotros, en mi amada comunidad Israel High, que de hecho te invito a ser parte, si quieres, puedes pedir información, tenemos el teléfono de WhatsApp aquí abajo, te invito a ser parte de esta mi amada comunidad Israel High, que básicamente lo que hacemos es ayudar al mundo, damos luz al mundo. Ayudamos en Israel a familias de soldados, a niños, a niñas, a esposas de soldados. Hay cursos y hay encuentros. Básicamente es una ONG, una organización que lo que quiere es hacer el bien y dar luz al mundo. Dar luz al mundo. Y obviamente la idea es que eso sea una bendición para Israel y el mundo entero. Ser como se está escrito, Or Lagoim, luz para las naciones. Y que si Dios quiere que la persona que es parte, y te invito a ser parte de Israel High, básicamente es parte de la bendición que Dios le promete a Abraham, que bendecirá a quienes lo bendigan. Si hay alguien que básicamente se embarca en un proyecto de hacer el bien por Israel y el mundo entero, si Dios quiere, tiene esa bendición eterna, que tengamos el mérito. Así que tengamos el mérito de vivir una vida plena, una vida de misión, una vida de vincularnos con Dios, pedirle a Dios ayuda, encontrar momentos de mucha calidad para hablar con Dios, pedirle ayuda a Dios, conectarnos con Dios, hablar con nuestras palabras, como explican nuestros sabios, con tus palabras, pídele a Dios ayuda y así, si Dios quiere, estar alineados a la voluntad de Dios, al Creador Todopoderoso, a cada instante. Que sea todo con mucho éxito y muchas bendiciones para el mundo entero.